Vamos a hablar del capítulo 9, lo que sucedió con Saulo. Saulo era muy apasionado y quería seguir persiguiendo a los cristianos. Así que, respirando aún con furia, con coraje contra los discípulos, se presentó ante el sumo sacerdote y le pidió cartas para que le autorizaran a perseguir a los cristianos y que incluso fuera de Damasco, fuera a las sinagogas de Damasco, para que a todo hombre o mujer lo trajese preso a Jerusalén. Entonces consiguió los permisos, consiguió todo y se fue rumbo a Damasco. Pero mientras iba en el camino, de repente, con sus soldados y todo, lo rodea una luz muy fuerte, muy era tan fuerte la luz que lo cegaba y que espantó propiamente a los soldados. Y ellos no veían nada más que Saulo, sí, cae a tierra. Y lo que sucede después de esa luz, empieza a hablar Saulo y empiezan a huir sus soldados. Sí. Saulo escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces él dice: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres de Saulo estaban atónitos, oyendo la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano lo metieron en Damasco. Y allí estuvo durante 3 días sin ver, ni comer, ni beber. Hasta que por fin una persona llamada Ananías, a quien el Señor le dijo en una visión: Ananías, que fuera, le dijo a Ananías, que fuera a ver a Saulo, a buscarlo. Y ve a la calle tal y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso y ora por él. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha causado a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene la autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entra en la casa y pone sobre él las manos. Dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo.
y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Aquí empieza el tremendo cambio de Saulo. Tuvo que estar 3 días ciego hasta que llegó Ananías por orden de Jesús y le permitió recuperar la vista y además llenarlo del Espíritu Santo. Lo bautiza y es llenado por el Espíritu Santo, y a partir de aquí su vida es totalmente cambiada, totalmente transformada, de ser un perseguidor, de ser un enemigo de los cristianos. Él en ese instante se convierte en uno de los más fuertes y mejores cristianos que se convierten para llevar la palabra de Cristo. Gran ejemplo, gran misionero. Saulo empieza entonces, dice, en Damasco. Continuamos leyendo, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos en consejo resuelven matarle, pero sus acechanzas llegan a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas del día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, lo bajaron por un muro, descolgándolo en una canasta. De esa manera escapa Saulo de los mismos judíos que habían acordado matarle. Desde ahí empiezan los problemas para Saulo. Cuando llegó Saulo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero éstos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y ahí encontró a uno que se llamaba Eneas, que tenía 8 años que estaba en la cama, pues era paralítico. Y le dijo: Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Dorcas es resucitada. Había entonces en Job una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía.
Aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Joppe, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Joppe, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Joppe, en casa de un cierto Simón el curtidor. Aquí vemos una vez más el poder del Espíritu Santo, cómo utiliza el Espíritu Santo a Pedro para resucitar. Es la primera resurrección hecha después de Jesucristo, primera resurrección que hace el Espíritu Santo después de los que Jesucristo obviamente resucitó y el mismo Jesucristo. Pero aquí vemos tan grande es el poder que la muerte no lo puede vencer. El Espíritu Santo está por encima de todo. Dios está por encima de todo, y si a Él le place puede regresar a la vida a quien sea o dejar que permanezca en ese cambio de vida. Aquí vemos manifiesto el poder del Espíritu Santo a través de Pedro, y cómo ante los milagros, ante las situaciones, ante los hechos que están ocurriendo, la gente es convencida. La iglesia cristiana sigue creciendo. Hasta aquí llega el capítulo 10. Dios les bendiga y seguimos con el interesante capítulo 11.